Usted tiene la palabra. Menuda soflama para despedirnos, señora diputada. Escuchándolo a uno entiende por qué tenemos esa opinión distinta cuando se reclama a los ciudadanos que digan si viven mejor y todas esas cosas. ¿Sabe por qué no lo digo yo? Porque para eso ya dejo que lo digan otros, ¿no? Todo eso de que la reactivación ya está ahí, que se vive mejor, que la gente esté tranquila, que los pajaritos cantan, las nubes se levantan y adelante, arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. Eso lo hacen el señor Guindos. Oiga, no lo interprete en esos términos. No, lo hace el señor de Guindos, lo hace el señor Rajoy y lo hacen ustedes aquí, que hacen propaganda al andar. Pero oiga, este es un sitio serio, venimos a debatir. Usted es que me coloca siempre exactamente lo mismo. Siempre lo mismo, pero claro, tengo que decirle que tiene un repertorio muy limitado, o me declama aquello como es del mastodóntico sector público o de la presión fiscal, o hace un pupurrí como hoy, un buen pupurrí, de todos sus éxitos. Pero, claro, viene aquí a decir, oiga, es que no han hecho políticas activas de empleo, pero usted no dice cuántas hemos hecho y con qué recursos hemos hecho, y todos los que nos recortó el Gobierno de España. Yo podría ahora recurrir a eso. Oiga, mira, viviríamos mejor si el Gobierno de España hubiera hecho esto y aquello, lo que le ha dicho el señor Casas. Pero no lo haré, verá, por vergüenza torera, porque es que si no, usted y yo podemos venir aquí y, de acuerdo con lo que me pregunta, pues seríamos como las cronológicas, ¿no? Aquello que dice, oiga, murió después de recibir la bendición apostólica. Oiga, siempre es lo mismo. Pues no, hay que venir y hay que discutir y hay que hablar. Y yo, en caso contrario, es que me da vergüenza, pero ustedes no se ponen colorados, más que cuando dicen la verdad, pero ¿quieren que hablemos entonces de cómo se está ahora perjudicando Asturias con absoluta claridad? Mire, usted, y ahora se lo pregunto yo, y espero que no se preocupe, porque al preguntarle le haga pensar. No, mire, usted dijo ayer en Gijón, y cito textualmente: corresponde la devolución de fondos mineros requeridos por el Ministerio de Industria al Principado si no se han ejecutado las obras a las que estaban asignadas. Perfecto. Y añadió: es evidente que los fondos hay que reintegrarlos si no se han ejecutado las obras a las que estaban asignados. Muy bien, muy contundente. Ahora yo le digo, bien, pues de todos los proyectos incluidos en el contencioso administrativo 45-2012, que son aproximadamente 50, no hay ninguno en esa situación. ¿Qué le parece? Ninguno. Sin embargo, hay algunos que yo le voy a anunciar sin ánimo exhaustivo, no se preocupe, y le voy a preguntar si usted está de acuerdo en que el Ministerio nos pida el reintegro y nos añada que vamos a perder la ayuda concedida. Por ejemplo, ya le digo, los más representativos: Campos de Mieres, reintegro 23,5 millones de euros. Ayuda perdida, 31,6 millones de euros. Situación del proyecto, finalizado. Carretera Cecos-Luiña, reintegro 8,7 millones, 2,9 de pérdida de ayuda. Situación, finalizado. Carretera Bárcena de Monasterio, Pola de Allande, lo mismo, finalizada. Conexión de corredor de Nalón con enlace de Lieres, finalizado. Desdoblamiento San Miguel Riaño, finalizado. Y entonces nos piden reintegros y pérdida. ¿Qué dice usted? ¿Por qué no es tan contundente como ayer? Ya le dice, no, yo estoy en contra de lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy en relación a los fondos mineros en Asturias, que, por cierto, ayer mismo el Gobierno de Castilla y León, de su mismo signo, y dijo efectivamente eso, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando con el Gobierno a la hora de interpretar y de aplicar el plan de la minería. Y eso es a lo que debería usted también aplicarse para que los asturianos en alguna medida vivan mejor, aunque la gestión la hiciera un presidente, que le agradezco, buena persona, pero muy mal presidente y además, en fin, como usted me lo ha dicho aquí muchas veces, con poca energía y este tipo de cosas. Bueno, ya sabe usted que la energía y la moral, poca moral me ha dicho también, no están relacionados. Hablo de la moral como ánimo, ¿no? Pues se puede tener muy poca energía, pues usted no consumió mucha durante estos 10 meses que tuvo a un concejal en Oviedo condenado que no dejó el escaño. Y sin embargo usted tiene muchísima moral, porque mire, yo me presenté 2 veces al frente de una lista y perdí una y gané otra. Y
Sí, no, y no le tengo miedo ni a lo uno ni a lo otro. Y sin embargo, usted se presentó 3 veces en Gijón y otra vez aquí en Asturias, y la veo con una moral que yo quizás no tendría, trabajando duramente y con aprovechamiento para su 4ª derrota. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente.